I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Muchas personas me estuvieron pidiendo en mi video anterior que desmintiera cualquier posibilidad de una relación de Taehyung con esa chica, porque estaban dudando demasiado de lo que sea que Taehyung y Jungkook podrían tener. Y es que a pesar de que ya se los había advertido, ustedes siguieron cayendo en la propaganda que casualmente siempre hacen, cada que cierto grupo tiene un proyecto en puerta. A mí no me corresponde desmentir cualquier rumor sin bases, y luego hacer un nuevo video dedicado a ello, porque eso sería mostrarles una inseguridad hacia Taekook que no tengo. Las publicaciones y comentarios que hice en mi muro de YouTube abarcan exactamente todo lo que tenía que decir al respecto, pues yo solo confío firmemente en Taehyung y en Jungkook, y en el día en el que alguno de los dos confirme cualquier relación que tengan entre ellos o con otras personas, pues ese mismo día seguiré apoyándolos en las decisiones que tomen, a pesar de haber creído ciegamente en esta unidad que me dejó ser muy feliz. Ya que por el momento todo sigue siendo un rumor sin sentido y armado forzosamente como ya se había visto. A mí lo único que me consta hasta el momento es lo que ellos mismos nos han dejado ver con nuestros propios ojos, desde Taehyung afirmando haber ido con Jungkook en un viaje a solas para dejar en claro que no fue una grabación como muchos dijeron y que además se recomendaron vestimentas a juego, o Jungkook causando el caos de todo el fandom con una simple foto, que dijo más que 1000 palabras, e incluso su hospedaje en el hotel Incheon, cuando Jungkook recién había llegado de Qatar, y ellos no pudieron evitar confirmarnos que efectivamente habían ido ellos dos solos hasta ahí. O quizá, teniendo lo más reciente de Taehyung publicando en su feed de Instagram un video y foto con Jungkook paseando por las calles de Seúl, junto a sus amigos, un día antes de partir hacia la ciudad de Niza para cumplir con su agenda laboral en Francia. Y si estás tan inseguro de esto y piensas que invadir la privacidad de Taehyung e inventar cosas de él porque las personas no pueden tener relevancia por sí mismas si no se les vincula con alguno de los BTS, déjame de seguir. Como lo dije en mi publicación y como lo sigo sosteniendo, yo voy a seguir subiendo videos de Taekook hasta que alguno de los dos confirme o desmienta cualquier cosa, no solo porque un paparazzi de dudosa procedencia compartió un video todo pixeleado y grabado desde la luna con un Nokia. Tengan un poquito de mentalidad y consideración con Taehyung, quien ha recibido más odio que en toda su vida, y eso es algo por lo que en verdad deberían moverse más, en vez de estarse creyendo cualquier cuento que se inventen por ahí. Pues al menos los que estamos de este lado no estamos acostumbrados a especular cualquier situación, si tenemos todo lo que ellos mismos nos han compartido y confirmado, sin necesidad de ediciones o alteraciones. Una cosa es teorizar lo que se vio y otra afirmar ciegamente sin antes investigar y tener bases correctas para hablar con verdades. Pero eso es algo que algunas personas no pueden hacer, y a mí solo me toca observar desde la lejanía con una sonrisa. Pues quizá no hay habitación vacía en el corazón de Taehyung porque es Jungkook quien ocupa todo de él.